Buenos días para todas y todos. Vamos a dar inicio a nuestra conversa antropourbana del día de hoy. Es la conversa del mes de mayo. Agradecemos muchísimo a todos los que nos acompañan en esta sesión y a nuestros invitados. Hoy contaremos con la participación de Juan Manuel Bueno, que es doctor en Arquitectura Urbanística, Edificación y Paisaje por la Universidad Politécnica de Valencia, España. También es arquitecto y magíster en gestión urbana por la Universidad Piloto de Colombia y actualmente es director de trabajos de fin de máster en la Universidad Internacional de Valencia en España. Nos acompañará como comentarista Valentina Mejía Amezquita. Ella es arquitecta y especialista en gestión inmobiliaria de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, magíster en filosofía y doctora en diseño y creación de la Universidad de Caldas. Ella es actualmente profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Hoy pues tendremos un tema muy interesante, son reflexiones con relación al tema del espacio público. Nuestra conversa se titula Manifestaciones alternativas y emergentes del espacio público contemporáneo, reflexiones, cuestionamientos y perspectivas de su desarrollo. Está basada en la tesis doctoral de nuestro invitado Juan Manuel Bueno, que ustedes pueden consultar en el enlace que les hemos compartido a través de nuestras redes y con la invitación a esta sesión. Entonces, sin mayor preámbulo, pues darles la bienvenida nuevamente a todos y todas y voy entonces a darle la palabra a Juan Manuel y a Valentina para que podamos iniciar con esta sesión del día de hoy. Vale, muchas gracias, Claudia, Claudia, por se la... escucha un poco de eco, no sé si todos Hay tienen el un poco de mismo distorsión problema. Sí, en, como que en como si estuviese otro equipo conectado y estuvieses hablando Otro micrófono abierto. otro micrófono Puede abierto ser. cerca de ti. yo no tengo más micrófonos abiertos. Pero sí se... Pero bueno, de todas maneras, si yo soy, digamos, la que tengo la interferencia, no es tan problemático. Lo único que quería mencionar antes de darle la palabra a Juan Manuel y a Valentina, pues es decir un poco cuál es como, digamos, la dinámica de la sesión del día de hoy. Vamos a tener primero una presentación general de conceptos a partir de proyectos y experiencias que nos va a hacer Juan Manuel y posteriormente él va a conversar con Valentina abordando como algunos aportes de las prácticas, digamos, que él va a analizar y a presentar. Nos va a hablar sobre algunos cuestionamientos, digamos, con relación a todo este tema de la visión sobre el espacio público y también hacia el final vamos a hablar un poco sobre como los retos de la investigación, como sobre esta problemática. Entonces, como les habíamos dicho en el chat, ustedes pueden ir dejando sus comentarios y o preguntas, pero también pues posteriormente daremos una apertura a los micrófonos de los asistentes para que la puedan hacer igualmente de viva voz, que nos parece que así es como mucho más dinámico e interesante. Entonces ahora sí, Juan Manuel, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Valentina también. Entonces ahora sí les doy la palabra. Vale, muchas gracias, Claudia, por la bienvenida. No sé si antes de que inicie Valentina querías comentar algo o doy inicio directamente a la presentación. Bueno, saludar, agradecer, por supuesto, a Claudia, a Juan Manuel, pues por esta conversa, a todos los que están acá y finalmente a quienes muy generosamente nos han tendido el puente, pues para llegar al escenario de la red antropourbana. Yo creo que es tremendamente grato para nosotros poder hacer extensivas nuestras reflexiones, nuestras conversaciones y bueno, pues tuve el gusto de conocer a Juan Manuel porque hice parte de los evaluadores de su tesis doctoral y digamos que con un aprendizaje tremendamente significativo frente a este trabajo tan robusto, pues hoy estamos gratamente aquí para compartirlo. Así es que mil gracias Juan Manuel, Claudia, colegas y amigos. Vale, muchas gracias, Valentina. Sí, a mí también
Estoy muy contento de estar en este espacio y bueno, agradecer también a la red, la invitación, a la colaboración de la Universidad Nacional también y bueno, de la iniciativa de Valentina que otra vez nos junta aquí en este espacio académico y bueno, y de discusión, por supuesto. Entonces, bueno, voy a iniciar aquí compartiendo mi pantalla. Ahí se está viendo, ¿verdad? Ya la estamos viendo. Vale, bien. Entonces, bueno, en esta primera parte, como se ha anunciado, bueno, voy a compartir brevemente una síntesis, pues, sobre algunos de los principales resultados de mi investigación de la tesis doctoral, que, bueno, tiene como título también el mismo que tiene la charla ahora, que, pues, son estas manifestaciones alternativas y emergentes del espacio público contemporáneo. Y bueno, pues como para focalizarnos y aterrizar un poco en el contenido de lo que hablaré, pues aquí podemos ver que en una primera parte hablaré sobre pues algunos antecedentes como previos a lo que podría ser lo que impulsa estas nuevas formas del espacio público. Luego de ello, una posible definición sobre lo que pues podríamos entender como esas manifestaciones emergentes. Y luego en los puntos 3 y 4 pues ahí vemos lo que son básicamente como las distintos elementos que las componen, que en la tesis, pues en la metodología aplicada se definió que podríamos plantearlas desde estos dos puntos, que son las formas, en donde está el placemaking, el urbanismo táctico, el urbanismo hecho a mano, bueno, entre otros. Y otra parte que ya es como la parte más operativa, que serían las acciones y los medios, es decir, como esos mecanismos que las logran llevar a cabo, en los que se destaca la participación de la ciudadanía y bueno, de otros entes involucrados también, y el reciclaje como un medio también, pues desde la materialidad o el mismo reciclaje desde la ciudad. Por último, en la última parte, compartiré algunos casos de estudio que igual a lo largo de la charla usaré también otros ejemplos. Ahí me quedó repetido 5 5, bueno, sería 6 y 7, que es un episodio que, bueno, en mi caso, como en muchas investigaciones que se cursaron, dio durante el mismo momento del episodio de la COVID-19, pues fue también una situación emergente que casualmente pues apoyó y dio un capítulo nuevo a lo que yo estaba investigando, puesto que fue una puerta muy importante que permitió una aplicación rápida y directa de esto que se estaba ya trabajando. Fue como un suceso ahí, como algo no previsto, bueno, como lo fue para todos los ámbitos de estudio, y en este caso pues también tuvo una aplicación directa. Y por último pues daré paso ya al conversatorio como tal. Entonces, en la primera parte, como antecedentes, pues vemos una situación importante del espacio público contemporáneo, pues cuando hablamos contemporáneo, pues como referenciándonos a toda una parte pues del avance de finales del siglo pasado, pero ya como la realidad propia de las ciudades en general en la actualidad y en este siglo. Digamos que hay unos fenómenos importantes que vale la pena mencionar que inciden directamente en el tema de la investigación. Por un lado, pues bueno, podríamos mencionar la ciudad neutra, que bueno, Muñoz, que es un autor que ha escrito el libro de la urbanalización, declara un poco que hay un fenómeno importante en cuanto a la globalización y la globalización en ese afán de integrar y de unir y hacer conexiones de distintas dinámicas, tanto económicas, sociales y políticas, pues también está involucrado el aspecto urbano. Por lo tal, pues todo es el movimiento, todo es rápido y en ese movimiento, pues el espacio público se empieza a homogenizar o se empieza a estandarizar. Entonces, digamos que ahí surgen unos conflictos interesantes desde el punto de vista de la identidad, puesto que pues todo se empieza a unificar en cierto sentido. Entonces ahí como que muchos de los ejemplos podrían ser las infraestructuras de transporte, que justamente son unas que permiten las conexiones y la conectividad en las ciudades, la señalética, la materialidad, pues se vuelven homogéneas y
pues cada vez es más difícil como establecer vínculos o asociaciones directas con los espacios públicos, puesto que se vuelven homogéneos. Entonces, un caso de ello, pues son, por ejemplo, las estaciones de metro, de tren, los aeropuertos, demás, que no importa en dónde estemos, pues tiene como esos elementos estandarizados que cumplen una función, pero pues también pueden desembocar esta problemática de la que estoy hablando. También, por ende, hay una simulación del espacio público, que quizá es como cuando varios autores declaran que el aspecto privado empieza a tomar terreno sobre lo público y fenómenos como el centro comercial, por ejemplo, o los equipamientos de carácter privado, que empiezan a simular esa misma dinámica que ocurre en el espacio público, pero al interior de las estructuras y desde un carácter privado. Entonces, al estar pues como blindado por esa determinante, lo que vemos es que pues hay exclusión, no hay una universalidad de lo público como lo es realmente el espacio público como tal. También por otro lado, pues vemos, bueno, problemas en cuanto al género y la diversidad, los diseños de los espacios públicos propician la gentrificación también en la ciudad, es un fenómeno reciente, importante también que está desarrollándose en muchas ciudades. Y también incluso pues podríamos decir que es un reclamo, también aparece como un reclamo social importante por vincular o generar un sentido muy importante desde la identidad en los espacios públicos, porque claro, pues es que la apropiación depende del espacio, depende de la relación que hay o la cercanía que hay entre la relación entre los usuarios y lo público. Por ejemplo, bueno, Salcedo, otro autor, hablaba sobre ello. Y también, pues como que esa cercanía es la que permite establecer significados. Entonces, digamos que desde esa perspectiva, la identidad es un claro aspecto que tiene una problemática directa desde varios fenómenos, entre estos los que he mencionado. Por otro lado, también podemos ver como antecedentes el propio diseño del espacio público y su gestión para materializarlo. Entonces, claro, desde ese diseño podemos ver problemas de accesibilidad, no solamente física, sino también social. Por supuesto, el diseño hostil. Desde finales del siglo pasado hay como un esfuerzo y una tendencia, por así llamarla, para hacer inhabitable el espacio público. Cada vez es más hostil, entonces las plazas son duras, la naturaleza no está muy presente en el espacio público, hay como una idea de miedo, de inseguridad, llegan las rejas, las divisiones, las cámaras de seguridad, los pinchos, bueno, diversas estrategias, los bancos que tienen divisiones en el medio para que nadie se pueda acostar, los planos que son inclinados para que no se pueda permanecer, la ausencia de sombras, etcétera. Entonces, como que todo se hace más hostil precisamente para no habitarlo y quizá seguir a esa idea de la ciudad neutra que sea más rápido, ¿no? Como que no hay momento para detenernos, sino que simplemente continuemos y el espacio público sigue como esa función inicial de comunicar, de fluidez y de transporte. Y también incluso pues el sobrediseño o la hiperestetización del espacio público e incluso también de la misma arquitectura, en donde también hay una idea sobredimensionada de lo que puede ser el espacio y un carácter aislado desde el diseño de los contextos. Entonces vienen profesionales de la arquitectura, del urbanismo, a desarrollar proyectos de forma aislada, sin ningún tipo de participación, y quizá esas intervenciones, a veces porque tienen un diseño particular, una forma, una tendencia, se cree que van a resolver los problemas locales cuando quizá las posturas sean otras y las perspectivas sean otras. Bueno, rápidamente pasando a, dejando atrás esos antecedentes, pues aparecen estas manifestaciones. ¿Qué son? Pues son distintas formas que empiezan a apropiarse del espacio público de maneras, digámoslo, alternativas, ¿vale? Como no convencionales, paralelas a la planeación, paralelas a la gestión tradicional, de la mano de las personas. Son unas formas mucho más creativas de pronto por la materialidad que utilizan, quizás sean más participativas porque involucran de forma más directa
a la ciudadanía, a los vecinos, a las comunidades. Quizá a veces están bajo una misma idea de mejora o de mejoramiento y las comunidades pueden darse cuenta que pueden llevar a cabo distintas intervenciones a partir de esas formas y de esa participación. De pronto también estas manifestaciones podremos evidenciar que generan dinámicas que son esperadas para la ciudad, es decir, que son cercanas, son colaborativas y de pronto que son las dinámicas propias que debería tener el espacio público, pero pues no muchas veces está tan concentrado y estas formas lo hacen mucho más rápido, mucho más fluido. Incluso podríamos ver que, claro, son como un experimento y que están como en una manera de entender la ciudad diseñando el propio desorden que ya está en el espacio público y por ende pues interrumpen la rigidez y la previsibilidad de esa forma convencional. Dentro de ellas, pues en la tesis ahí se ha podido abarcar diferentes formas que podríamos ver cómo se empiezan a desarrollar estas manifestaciones y una de ellas es el placemaking que hace referencia justamente pues a su traducción del anglosajón que es hacer espacios. Entonces, pues son procesos colaborativos para darle forma al ámbito público pues más cercano en los contextos, en los barrios, en espacios mucho más cercanos. Se refiere al proceso, es un trabajo continuo que asegura la sostenibilidad de los proyectos, porque va de la mano de la participación activa y de la ciudadanía. El placemaking es una aproximación también multidimensional a la planeación, a la gestión y el diseño, puesto que ya digamos que se evidencia notablemente y bueno, eso ya se tiene también muy claro, esa interdisciplinariedad dentro del ámbito urbano. Incluso hay otras formas muy interesantes que también podrían estar dentro del placemaking, como el guerrilla gardening, que es como estas personas que de manera libre desean arreglar alguna parte del espacio público porque tiene algún conflicto, sembrando árboles, plantando flores y demás. Entonces es como una especie de guerrilla ahí que empieza como a atacar los problemas del espacio público, reverdeciendo partes de la ciudad. Eh, Ahí, por ejemplo, podemos ver la imagen de un proyecto acá en Valencia en el que pude participar como parte de un grupo motor al final de ya los procesos de gestión, que es la zona Santiago, es un patio de escuela, que es un solar que fue cedido por el ayuntamiento para suplir la necesidad de espacio libre y un patio como tal para un colegio en el barrio del Cabañal que carecía de ese espacio físico. Entonces, a partir de distintas dinámicas, empiezan a llegar unas asociaciones, el colegio, asociaciones de vecinos y demás, y hay un esfuerzo interdisciplinar muy interesante para llevar a cabo este espacio y finalmente pues se ha logrado desarrollar a partir de la construcción de una aula en madera, hay un mural de un programa de la Universidad Politécnica, se hacen unos huertos, bueno, se desarrolla todo un proyecto muy interesante que se autogestiona desde el colegio y desde la comunidad. El urbanismo táctico es otro que también es un elemento muy sonado últimamente, muy utilizado también, incluso pues políticamente en las ciudades y demás, y pues digamos que su esencia original pues es bien interesante porque lo táctico quiere decir que va en contra o de manera opuesta a la estrategia, que justamente la estrategia son las formas de gestión de lo público o del espacio público. Se interviene en la ciudad a partir de estrategias. Los planes de acción son estrategias. Los planes de renovación se hacen a partir de estrategias. El diseño de estrategias, digamos que desde un punto de vista convencional ha logrado gestionar y direccionar los proyectos en las ciudades. Entonces, lo táctico es al contrario porque la estrategia en su esencia es que va de arriba hacia abajo. Entonces, hay una entidad pública que se encarga de ello y pues a partir de una oficina o del regidor de urbanismo, del departamento de urbanismo, lo que sea además, se direccionan los proyectos y las acciones, pero es totalmente vertical, yendo desde arriba y en el último lugar pues está la ciudadanía, a quien se entrega el proyecto, a quien se diseña el proyecto. En cambio, lo táctico es al revés. Viene en la punta de la pirámide está la ciudadanía
y al final está la entidad pública, pero digamos que esa entidad pública sí tiene que estar obligatoriamente porque es la que a fin de cuentas es la que cede el espacio, da aplica o aprueba la norma, cede distintos reglamentos, obstáculos, incluso aporta dinero, bueno, en fin, entonces es como un camino opuesto, pero en principio es la ciudadanía la que lo dirige. Y justamente esas tácticas pues vienen en esa punta de la pirámide pues porque están basadas en las prácticas cotidianas de la ciudad. Entonces son las mismas personas quienes conocen lo que ocurre en sus barrios y saben lo que requieren realmente. Entonces, otra cosa importante es que el urbanismo táctico es una transformación y es un proceso, no es el resultado final, porque particularmente tiene una forma de acción efímera, es decir, que permite acomodar o ajustar un proyecto para experimentar una función en lo público, pero de manera efímera, con el sentido de que pueda evolucionar hacia otra etapa de consolidación, que incluso en esa etapa de consolidación puede estar el componente público, porque ya se materializa esa función que se logró experimentar. Por ello es que lo táctico acude al arte urbano, por ejemplo, a la pintura en el suelo, a la delimitación de funciones, al mobiliario suelto, que se puede manipular muy fácil. Entonces, claro, es como una parte, una fase necesaria de evolución hasta consolidar el proyecto. Entonces, no es lo definitivo, es decir, con lo táctico no va a terminar de esa manera. Ahí, por ejemplo, vemos en la imagen una de las ciudades pues, que ha adelantado muy fuerte el urbanismo táctico es Barcelona, con el proyecto de las supermanzanas o la superilla. Y aquí vemos las superillas de San Antonio, junto al mercado de San Antonio. Y pues hubo una primera intervención que sí fue mucho más formal, que peatonaliza toda una esquina, todo un encuentro de calles, que es la que vemos abajo, y hay otra arriba que es mucho más experimental, que va por el sentido táctico, pero digamos que en un principio veríamos que lo táctico es como el momento de experimentar y abajo vemos cómo sería pues como el proyecto ya finalmente consolidado con materialidad pues duradera y propia del espacio público. También vemos el urbanismo hecho a mano, también hay varios autores que hablan de que precisamente es a mano porque son las propias comunidades las que logran transformar sus espacios y conocen cómo y saben a través de qué materialidad o qué saberes hay en las comunidades, en los lugares, para que se involucren y logren llevar a cabo este tipo de acciones. Entonces, por ende, lo que está hecho a mano, pues propende por una ciudadanía más comprometida, y pues es como una forma o una manera alternativa de vida comunitaria que en cierto sentido también equilibra los procesos tradicionales de la gestión. Dentro de las acciones y los medios, que ya son las formas que permiten en cierta medida materializar o desarrollar estas formas, pues ya lo he mencionado que notoriamente que es la participación, es un mecanismo clave y bastante complejo de trabajar en todas las ciudades en general y en todos los contextos, pero digamos que en este caso de estas formas, pues es el componente transversal y estructurador, porque finalmente es lo que permite el desarrollo de estas formas y vemos claramente que la ciudadanía pues es que puede o se da cuenta de que puede lograr materializar sus acciones a través de esa participación o de esa unión o de esos procesos mucho más comunitarios y compartidos. En contextos de automejoramiento, por ejemplo, también vemos una acción importante de la participación en procesos de autogestión, cuando al principio la tenencia del territorio pues es ilegal bajo distintas dinámicas que incluso podrían ser muy propias del contexto latinoamericano, por dar algún ejemplo, pero claro, con esta unión y esta participación pues se empiezan a desarrollar distintos procesos de mejoramiento de estos contextos hasta llegar a la legalidad, en el caso, por ejemplo, de la tenencia del territorio, a través de llegar al acceso universal de los servicios públicos, por ejemplo, las redes y demás. Y por ende, pues los procesos de pertenencia y apropiación están mucho más cercanos, puesto que está hecho por las mismas personas. Existe también desde la perspectiva del reciclaje
unas perspectivas pues interesantes de estas formas, por ejemplo, desde lo urbano, porque claro, están en contra de la expansión del territorio y lo que pretenden es consolidar lo que ya está. Un ejemplo muy claro de ello es la ocupación de solares o de lotes o de parcelas, que es un fenómeno que ocurre cuando una comunidad en particular se apropia de un espacio que es privado, pero está abandonado o está ahí a la espera de algo, ¿no? Hay muchos solares, sobre todo en los centros históricos, por ejemplo, que están ahí cerrados y que hay un propietario, pero bueno, lo que hace la comunidad es acceder a él y lo rehabilita para hacer algún tipo de actividad, para suplir alguna necesidad puntual de ese sector, comunitaria, de cultural, de, bueno, diferentes actividades. Y lo que ocurre muy interesante es que muchas veces pues se llega como al diálogo con la propiedad de ese solar, el dueño, la persona que está encargada, que es dueña de este espacio, en muchas veces cede ese solar al uso comunitario mientras se resuelve el problema del solar, ya sea que a veces tiene ruinas o está esperando permisos o está con algún proceso que hace demora para que se edifique de cierta manera. Entonces, también le conviene a la persona propietaria que hayan personas allí cuidando su espacio, manteniéndolo, y ya hay un acuerdo y en un momento cuando ya lo reclama, pues se devuelve el territorio y se edifica o lo que se quiera hacer de la forma privada. Hay unos proyectos muy interesantes sobre eso, bueno, más adelante hablaré de algunos de ellos donde a veces cuando el solar es privado ha sido más fácil generar este tipo de acciones. En cambio, cuando el solar es propiedad pública, bueno, es más difícil también por la misma estructura propia de la gestión pública que hace más complejo esa tenencia del territorio de manera efímera o, bueno, limitada mientras que se resuelven los conflictos. Y el reciclaje desde la materialidad, pues por un lado habla de reutilizar también los materiales que ya no se puedan usar, que muchas comunidades pues disponen de distintos recursos que pueden aportar, o también algo muy importante es la lógica circular, entonces es utilizar materiales ligeros, livianos o materiales que simplemente se puedan dar otro uso u otros más usos posibles a futuro. Entonces estas intervenciones propenden también porque tengan un impacto muy reducido o mínimo desde la materialidad. Un ejemplo de ello fue esta exposición, una instalación efímera en la que pude participar aquí en Valencia hace menos de un mes para un festival urbano que se llama La Valentina, a propósito de Valentina que está aquí con nosotros. Lo que pretendía esta instalación era hacer una exposición de los proyectos a futuro que va a desarrollar Valencia desde la perspectiva urbana. Entonces, pues el reto era que durara 2 semanas y precisamente que tuviera este componente de circularidad y que los materiales se pudieran utilizar y pues que también la instalación no solamente sea exhibir los proyectos, sino que también tuviera ese carácter mucho más comunitario y más social y un punto de encuentro. Y pues finalmente se llegó a la materialidad a partir de estos gaviones, que son estos elementos metálicos que se utilizan mucho, sobre todo en paisajismo, para hacer diseños de jardines y demás, y se rellenan con piedras para hacer muros de contención, por ejemplo. Entonces lo que se hizo con esta fue rellenarlos con unas plantas y se dispusieron los paneles impresos en madera para generar la exposición, y habían otros en otro sentido pues para hacer bancos. La empresa con la que se contrató los gaviones nos decían era simplemente como que para que se puedan volver a utilizar y ellos lo puedan volver a vender, pues era que el gavión no se pintara y se interviniera pues lo mínimo. Entonces el gavión simplemente se podía abrir por un lado, podíamos colocar el interior, los elementos que queríamos, lo cerrábamos y ahí lo dejábamos. Y ya luego cuando fue el desmontaje, se entregó nuevamente tal cual y todos los gaviones pues fueron recuperados. Igual que los paneles que los utiliza el ayuntamiento para otras exposiciones, las plantas todas se dieron otra vez a la comunidad y bueno, entonces esto es muy importante también desde este punto de vista que estas formas propenden a este impacto mínimo y el reciclaje como un elemento importante.
Y por supuesto, el arte urbano también está presente, no solamente en lo táctico, desde lo visual, sino también pues ya desde un lenguaje propio que acompaña el espacio público en nuestras ciudades, desde el mural, por ejemplo, que puede ser como uno de los elementos más notorios o más influyentes en la imagen urbana de la ciudad, que incluso puede apoyar a elementos de revitalización de lo público, porque pues al ser visual hace llamados de atención o hace llamados en espacios que quizás sin el mural hubieran pasado desapercibidos. También vemos otras formas como la performance, que es ya algo que involucra más el movimiento del cuerpo, como la que vemos allí en la imagen, que era una performance que denunciaba la desigualdad laboral. Entonces todos los personajes eran pintados de blanco como si no tuvieran género y cada uno representaba como una profesión. Entonces estaba el policía, el músico, la jardinera, bueno, entonces como distintas profesiones igualitarias, y pues fue ahí un momento que estuvo una hora, bueno, algo así, ahí en la plaza del ayuntamiento acá en Valencia. Y también, pues bueno, casi siempre estas performances tienen como ese mensaje social. Las instalaciones también, como la que veíamos anteriormente, o también la escultura, que también quizá de estas que hay aquí en mención es la que tiene mayor tradición en lo público, pues porque ya hace parte de la cotidianidad de las ciudades. Y ya entrando pues ya en la mitad o final de la presentación, pues aquí hay una imagen con una línea del tiempo de, bueno, de los casos de estudio que yo logré compilar y, bueno, como centrar y desarrollar en la tesis. Porque claro, hay bastantes, y digamos que un reto ya a nivel metodológico de la investigación era que pues como algunos o la gran mayoría pues cumplen con estas ideas efímeras o han sido también gestionadas desde el arte, por ejemplo. Entonces el registro de estos casos pues es complejo porque muchos de ellos ya no existían o solamente existieron por un momento. Entonces digamos que ahí también es importante valorar como recursos eh, como tal de fuentes, pues los mismos páginas de profesionales, de arquitectos o de diseñadores, o noticias, blogs y videos, fotografías de lo que evidenciaron que fueron en ese momento. O hay otros también pues que están en desarrollo. Finalmente lo que se logró fue consolidar 4 grupos para poderlos como categorizar, y están aquellos que son los efímeros, que definitivamente pues ya tuvieron su momento, los consolidados desde la escala barrial, es decir, que son estos que tienen un impacto muy pequeño pero que van creciendo, y a medida de su crecimiento su escala va abordando un barrio, incluso un sector. Los que están estructurados a partir del arte, y por último los que son proyectos se denominaron semilleros porque inician un proceso o inician un desarrollo. Muchas veces también van muy ligados a lo táctico porque están dentro de esa etapa propendiendo hacia la evolución. Entonces son como el principio de ello. Pero bueno, pues ahora simplemente pasaré una pincelada rápida por los que tengo allí seleccionados. Digamos que, bueno, este primero, Parking, que es uno de los efímeros, es muy interesante tenerlo. No sé, no sé, es uno de los proyectos como más mencionados, incluso en bibliografía aparece de manera recurrente, y es como uno de los primeros o pioneros en el sentido de denunciar lo que ocupa el espacio, una plaza de coche o el mismo coche en el espacio público. Entonces se denuncia todo el espacio perdido para las personas por tener un coche aparcado o también en la misma circulación, por así también entenderlo. Entonces fue una instalación que duró el tiempo que se podía tener aparcado un coche en la ciudad de San Francisco, pagar, perdón, los que han diseñado la instalación pagaron el parque y cogieron la plaza del coche, y lo que hicieron fue poner una moqueta que simulaba césped, pusieron una banca típica como de un parque, un macetero con un árbol, y lo dejaron allí como experimento a ver qué pasaba. Entonces, claro, muchas personas transeúntes veían eso y muchas personas se detenían, otros se sentaron, otros se acostaron, otros leyeron, bueno, así como por un periodo, creo que fueron 2 o 3 horas.
y se registró fotográficamente y hay videos de eso y eso, en eso consistió. Y claro, esto tuvo un impacto muy interesante como desde ese punto de vista de la denuncia, y al siguiente año se retomó nuevamente, pero ya cambió de escala y se pasó a la plaza principal del ayuntamiento en San Francisco, donde el parking o bueno, la ocupación ya fue de toda la plaza y lo que se hizo fue como una especie de maceteros mucho más grandes en donde se hicieron unos talleres para que las personas cultivaran diversidad de productos o de, bueno, productos de huerta, que era más o menos como tratando de retomar dinámicas propias cuando fueron las primeras, las guerras mundiales, que había, claro, como ese rumor de que iba a haber escasez y demás, entonces las personas estaban llamadas a cultivar en sus hogares. Entonces, digamos que era como una analogía para retomar ese proceso que era como ya muy propio en la sociedad en el momento de la guerra, para retomarlo aquí a partir de la práctica de cultivar. Y también fue una jornada de unas semanas y tales. Y más adelante tuvo otra repercusión ya mucho más fuerte e incluso evolucionó al Parking Day. Y el Parking Day hoy en día se hace una vez al año y se han sumado muchísimas ciudades en el mundo donde hay una gran variedad de propuestas de diseño de cómo intervenir una plaza de parqueadero a partir de distintas formas de ocuparlo. Incluso ya hasta hay como el parking de Starbucks, de McDonald's, bueno, todos de privados ahí que también se han aprovechado un poco de eso como para expandir su terraza y su comercio, pero bueno, pues son una gran diversidad de formas de hacerlo. Este también es muy interesante en Pereira, fue también una instalación o también puede ser más como una performance en 2019 en donde se diseñaron estos tres cacharros, que cacharros es como llamarlo como artefactos en Colombia, coloquialmente los cacharros son como unos artefactos que estaban diseñados para generar actividades en lo público. Entonces uno era para proyectar, otro era para parchar, que parchar también coloquialmente es como pasar el tiempo, un grupo de amigos que está parchando es que están unidos ahí pasando el tiempo, y otro que era para asar, era un asador. Entonces lo que hicieron, bueno, se diseñaron de forma tal que se plegaban, se podían arrastrar y cargar por toda la ciudad, hasta algún punto y de manera espontánea se aparcaron en algún lugar y empezaron a proyectar ahí una película, abrieron el de parchar y la gente se sentó e incluso empezaron a hacer ahí un asado, una barbacoa en el hoste de asar. Y también es una manera como de experimentar actividades que no son propias de lo público a ver qué pasaba, ¿sí? Pero bueno, igual esto ni tiene permiso, ni, o sea, es algo muy efímero, espontáneo y pues como con ese carácter de experimentación social. Aquí vemos este otro proyecto que es de los que van evolucionando desde la escala urbana. Esta es una ocupación de un solar inmenso en Copenhague, que era un antiguo cuartel militar que quedó abandonado y fue apropiado por personas sin hogar. Y estas personas sin hogar, pues bueno, el Estado quería desalojarlos porque habían muchísimos problemas de salud y sobre todo de drogas y demás. Entonces lo que hicieron estas personas pues fue unirse, pidieron como un programa de rehabilitación y lo que hicieron fue como una especie de autogobierno y de hecho Cristianía, bueno, fue el nombre que le dieron, ellos consideran que es como un país independiente. De hecho, detrás del aviso ahí que vemos en la imagen, que es como el tótem de ingreso, por el otro lado dice como usted está accediendo a la Unión Europea, es como que tú sales de ahí como a un mundo aparte que está gobernado, autogobernado por ellos. Entonces hay un líder, hay como un consejo, ellos deciden quién entra y quién sale, controlan la población y bueno, todo lo que hay dentro es totalmente reciclado, no está prohibido el uso de vehículos, tú puedes solo caminar, usar la bicicleta. De hecho, hay una bicicleta que alguien patentó ahí que es como la Christian Bike, algo así, que es como una más grande que tiene unas bandejas para llevar ahí a los niños al colegio. Y bueno, es una cosa muy interesante porque en el fondo sí que depende de lo público y de Copenhague como institución para los servicios públicos y demás, y tienen un intercambio ahí de servicios y también, bueno, hay una cosa ahí como cuestionable porque Cristianía también es muy conocida porque tiene una calle de venta de drogas, pero bueno, de drogas blandas, entonces sobre todo pues marihuana y demás. Y bueno, y no dejan a los turistas que tomen fotos y no sé qué, y bueno, ellos aparte de vivir de eso, que también es como una cosa ahí muy animada con el movimiento hippie de los años de finales del siglo pasado,
También hacen mercadillos, hacen ferias, hay restaurantes, demás. Y bueno, es un ejemplo muy interesante de como un autogobierno autogestionado que logra apropiarse del espacio y de una manera alternativa y bueno, lleva bastantes años desde el 71 funcionando y allí va, todavía en desarrollo. Este otro proyecto que es estructurado desde el arte, pues también es bien particular porque digamos que es un ejemplo de cómo lo público cambia también como de ese sentido de horizontalidad, porque siempre, o bueno, es usual comprender que lo público es como la calle, ese elemento horizontal, pero pues también lo público son las fachadas de los edificios, toda la imagen que dan los edificios, la cara de los edificios, pues es lo público a pesar de que es propiedad privada y demás. Y bueno, la primera planta, la planta cero, sí que es como la transición entre lo público y lo privado, pero digamos que en este caso el arte lo que ha hecho a través del mural es realizar toda esta intervención con la frase Somos Luz. Es en un barrio en Ciudad de Panamá que presenta unas condiciones de vulnerabilidad bastante altas y de criminalidad y demás. Entonces lo que se hace es un trabajo de mejoramiento de la fachada del edificio y pues todo esto es de una urbanización y pues la idea también es como denunciar o hacer un llamado hacia el resto de la sociedad pues que ese barrio no solamente son esos problemas a los que pues tiene esa imagen urbana debido a esas dinámicas que tiene, sino que también hay otras cosas y por ejemplo este mismo proyecto que da cuenta de que sí hay como cierta iniciativa de unión y de mejora y de propender hacia algo distinto a lo que pues usualmente tiene como imagen. Entonces el mensaje es como súper claro desde ese sentido y lo que decía, genera reflexiones también desde esa escala vertical, porque incluso muchos de los vecinos declaran que pues al frente hay una avenida y muchas personas a veces paran en el coche y simplemente salen, toman la foto y siguen, como que son cosas que nunca antes habían sucedido. Entonces también este tipo de proyectos genera también esas dinámicas de unión, de que todos tienen que colaborar desde cierto sentido, todos igual hacia el mismo sentido, porque también hay como una primera idea de que cada uno es propietario de su fachada y que porque es mi pedacito, yo solamente hago lo que me toca a mí ahí. Entonces es como romper con eso y que pues toda la colectividad pues es de todos y que entre todos la podemos mejorar. Este era el proyecto también que mencionaba, este es uno de los semilleros, que es de ocupación de solares en Zaragoza. Esto no es un solar, en donde se intervinieron distintos, creo que fueron más de 12 solares en el centro histórico de Zaragoza, y cada uno de estos solares pues tuvo su dinámica particular porque respondía al contexto urbano y a la problemática puntual. Por ejemplo, este del Solar Distrito San José era una ruta de la memoria, porque justo ahí al lado hay un instituto del Alzheimer y hay un instituto también, un colegio. Entonces lo que se hacía era como un recorrido con señalética, con imágenes y demás, para que cuando las personas empezaban a hacer el circuito, pues como que empezaran a recordar cosas, podían hacer como rutas temáticas para recordar elementos y estimular de cierta manera la memoria. Y este otro en Las Delicias, por ejemplo, complementaba la salida de un colegio a partir de juegos, bancas, espacios para que los padres esperaran a los hijos en la salida. Y también lo que mencionaba, que como experiencia ellos mencionaban que había sido mucho más fácil desarrollar o ocupar los solares que eran privados. Ya hoy en día muchos de ellos ya no existen, otros pues ya se resolvieron, están edificados. Creo que sí que hay uno que otro que todavía por ahí se mantiene bueno, el vecindario, por los vecinos, pero creo que la gran mayoría de ellos ya hoy en día pues ya no están. Y por último, ya para cerrar, pues lo que mencionaba al inicio, que aparece esta forma de COVID-19 de manera abrupta y repentina en nuestras dinámicas y nuestra cotidianidad y que incluso pues también afectó y se evidencia desde esta perspectiva de esta investigación. Y se volvió, digamos que estas formas se volvieron una vía, una solución o parte de esa dinámica de retorno, ¿cierto? Como de volver a lo público y algo también muy importante que podemos declarar es que
hacen parte de un proceso que nos ha permitido valorar que lo exterior y lo público es realmente importante y que tiene unos indicadores de salud muy importantes y que siempre los tuvimos, pero quizá el momento de la COVID a muchos pues pudimos llegar a esa reflexión y a revalorarlo un poco desde esa perspectiva. Y justamente estas formas se adaptaron para poder hacer esa transición. Entonces, digamos que ahí en la investigación pues se pudo enfocar como 4 perspectivas en las que se pudieron aplicar. Una de ellas es el urbanismo táctico como el método de urgencia, porque pues su actuación rápida permitió comprender su capacidad de transformación y que permitió pues ver y experimentar cambios que pues en algún otro momento pues no hubieran sido posibles. Entonces a partir de lo táctico se expandieron usos privados hacia lo público, por ejemplo. Se cuidaba a las personas para que mantuvieran las distancias, se crearon dinámicas a las salidas o a las entradas de los equipamientos, de los supermercados, de distintos elementos también. Entonces, con esa idea táctica, como es muy rápida, es móvil, es efímera, se puede pintar, se puede volver a borrar, apareció esa señalética de la distancia, los pasos, entonces fue una forma muy rápida, como urgencia, que logró estructurar parte de ese proceso de retorno a lo público. También las calles pues se valoran como un escenario de encuentro, ¿no? Ya también digamos que esa perspectiva de función de movilidad, pues bueno, es importante, pero también digamos que aquí se puede hablar de eso que ya se llevaba hablando como de esa oportunidad de lugar. O sea, la calle ya es un lugar y no solamente como el espacio de tránsito. Y su respuesta de adaptación figuró para dar lugar al desarrollo de las actividades diarias. Muchas de las calles en nuestras ciudades se vieron pobladas de personas, de actividades diversas que no se podían realizar en los espacios cerrados. Los gimnasios estaban cerrados, los colegios eran solamente, bueno, no tenían actividades extraescolares, demás. Entonces muchas otras cosas estaban ocurriendo como lugar en la calle. También hubo cambios en la movilidad muy importantes porque, bueno, desde esta perspectiva se hace evidente que la movilidad sostenible pues es prioritaria. Se favoreció en ese momento la movilidad a pie y en bicicleta. En muchas ciudades en Latinoamérica, por ejemplo en Bogotá, en Quito, se hicieron unas redes improvisadas de carriles bicis para favorecer los desplazamientos de las personas hacia sus trabajos, hacia la escuela, hacia las universidades y que no utilizaran el vehículo privado o que no utilizaran el transporte público tampoco y bueno, que lo pudieran hacer a partir de la bicicleta o caminando. Pero sí que es necesario y fue necesario complementos y ayudas al transporte público, porque también transporte público no pudo, o bueno, no estaba preparado también para ese movimiento tan importante de movilidad que supuso ese retorno. Entonces también en muchos casos el Estado tuvo que apoyar, subvencionar esos complementos al transporte público para que se pudiera todo organizar de manera más integral. Por otro lado, vemos que hay proyectos y programas que están impulsados desde la participación. Ese componente participativo es muy importante porque distintas organizaciones, es más fácil llegar a repartir las ayudas que hubo en su momento para otra vez reactivar los comercios, por ejemplo. Era más fácil entregar o distribuir esas ayudas a partir de las organizaciones que ya estaban en los barrios. Entonces, esa repartición era importante porque en algunos lugares ya habían cosas consolidadas desde la participación, pero también en otras también se impulsó a que existiera esa participación para que fuese más efectiva en ese momento esas ayudas. Entonces, con ello, pues también vemos que es importante que se incentiva la importancia de la ciudadanía, de colocarla también en el centro de la gestión y de la gobernanza. Y por último, pues que hay una capacidad resiliente de los entornos a partir de estas formas. Entonces, pues en ese sentido, como se logran adaptar y demás, pues en cierta manera, pues hizo que
los entornos pudieran soportar o que pudieran llevar a cabo pues lo que estaba ocurriendo con la COVID y las determinantes pues de salud. Incluso pues eso todavía, bueno, también es debatible, ahora también lo podemos comentar, que también en ese momento pues también había un efecto ilusorio, pues considerar que el retorno al inicio, o sea, como que esto era una transición y que íbamos a volver a lo que estábamos antes de la pandemia. Pero bueno, quizá hoy si lo miramos hacia atrás, a lo mejor seguimos igual o ya no estamos, o será que esto sí lo reflexionamos como era, o esto sí llegó a influenciar de esta manera tan fuerte o tan potente que cambió nuestros hábitos. Bueno, a lo mejor puede que sí, queda abierto también esa pregunta. Pero digamos que también más que buscar caminos hacia esos tiempos prepandémicos, el aporte que hacen estas formas emergentes también es en cierta medida a evolucionar el espacio público, ¿cierto? Como desde lo conceptual o desde lo vivencial, lo experimentamos de una forma que no lo habíamos hecho o no era usual para nosotros y por ello pues podemos hablar de esa palabra de evolución. Ahí, por ejemplo, bueno, vemos como una estructura muy simple, a partir de andamios, demás, estructuran en este caso un templo, pues para que se dé la dinámica de ir a la iglesia, en este caso, en un barrio en Bogotá. Y bueno, pues ya con ello cerraría hasta aquí como esta rápida intervención de síntesis de algunos de estos resultados y como las ideas más importantes que valía la pena tener claro y pues ya dar paso a que hablemos un poco y que junto con Valentina podamos construir algunas reflexiones. Y lo importante pues para dar paso a ello es que, y bueno, digamos también desde las conclusiones propias de la tesis, el valor que tiene también pues la investigación de por sí es que pues no resuelve como esa problemática declarando como una verdad absoluta en torno a ellas, sino que por el contrario, pues bueno, sí podemos ser conscientes de que hay unas aportaciones, ¿cierto? Son válidas en algunas perspectivas, pero también por otro lado son muchas más las preguntas las que podemos hacernos o nos hacemos a partir de su perspectiva o su actuación. Entonces hay bastantes críticas, hay bastantes formas de utilizarlas que quizá se desvían de su objeto original o su propósito original. Y por ende, pues al final también lo que se trata de ver, además de cuestionarlas y ver su utilidad y demás, pues es también como ver esos retos que hay en ese desarrollo, porque pues son formas bastante recientes, es un ámbito del conocimiento que está muy poco investigado, bueno, hasta ahora está empezando y bueno, sobre todo por lo del COVID también se ha impulsado bastante, ya hoy en día hay bastante material al respecto, diferente a lo que había hace 5, 6 o 10 años al respecto. Entonces, bueno, ahí simplemente suelto como esas ideas para que podamos continuar charlando en la siguiente parte de la conversación, guión debate. Muchas gracias. Voy a entonces dejar aquí de compartir y ya estamos. Qué pena, pues aquí, Claudia, me voy a tomar un poquito la palabra, pues si estás de acuerdo y si los y las colegas que están acá acompañándonos también coinciden. Esta es la tercera vez que yo escucho a Juan Manuel. Hemos tenido el gusto enorme, como lo comentaba en su momento, pues, de habernos conocido. Tuve además la fortuna de poder ir a Valencia, conversar, caminar con Juan Manuel largo y obviamente pues ver su presentación. Por acá veo que también está Ricardo Klein y seguramente será también muy grato escucharle. Y es que creo que, claro, se volvió un tema, digamos, tremendamente rico. Digo que es la tercera vez porque tuvimos también el gusto de convidar a Juan Manuel a que conversara en nuestra maestría en Hábitat de la Universidad Nacional C de Manizales. Y hoy pienso reiteradamente que es como una conversación en la que uno se siente tan, digamos, como tan inmerso, es lo que nos está pasando, que a veces indudablemente cuando analizamos fenómenos que ya tenemos cierta distancia temporal, sobre todo
realmente amplias distancias temporales, pues nos permite, como la analogía del pintor, pues ver el cuadro ya después de muchos años, reposada la pintura, verle como todos los ángulos, y es muy complejo ponerse uno como en el ejercicio del debate de algo que uno siente que está siendo tan reciente. No porque el espacio público no sea reciente, pero indudablemente las maneras de practicar el espacio público, sobre todo desde estas lógicas emergentes, sí se ha vuelto un asunto tremendamente reciente. Claro, pues algunos de los que estamos acá somos arquitectos, no todos somos arquitectos, y probablemente desde la materialidad, por supuesto, desde la dimensión de eso que hemos llamado lo público, el espacio público en la ciudad, que muchas veces se sucede justamente es como un poco como por la adición de las materialidades propias de lo privado, y muchas veces lo público termina siendo, digamos, residual en algunos casos, y muchos de estos ejercicios a los que ha aludido Juan Manuel emergen en lo residual, otros emergen particularmente en lo privado, es decir, la dimensión de lo público como en esa, digamos, como en esas formas emergentes, como contrahegemónicas de ejercer ciudadanía, pues entonces hay unas apariciones, y una que yo creo que es tal vez una de las que más nos cuestiona, y es entender la calle como, ¿cierto? Como, o sea, la calle, la plaza, el parque, como el escenario propio, entonces, de lo público en la ciudad. Para mí, sí, digamos que se vuelve muy sonoro tratar de pensar como en esta suerte de filigranas, ¿cierto? De estas pequeñas actuaciones que, como Juan Manuel muy bien las describía, pues nos ponen a pensar a qué le estamos apuntando, es decir, esto en qué contribuye en nuestra dimensión de entender lo público, ¿cierto? Y nuestro quehacer en lo público, que creo que sería pues como un asunto rico de conversar, porque seguramente como él mismo lo planteaba, y bueno, hablábamos también con Claudia en su momento de cómo sugerir la conversación, pues uno dice, bueno, esto está pasando, pero bueno, uno puede ver también un poco eh, ¿qué será? Lo apolíneo y lo dionisiaco en estas dimensiones de lo público, ¿cierto? Esto también señala, cuestiona el abandono, la desidia por lo público, la sobrevaloración incluso de lo privado, ¿cierto? De pronto dijimos, cuando seguramente todos estábamos confinados, como, ¿y qué pasa en la calle? ¿Cierto? Que agobio o que angustiante no poder ejercernos en la calle, y probablemente muchos de los privados empezaron a ejercerse primero en la calle en la época, por ejemplo, de la pandemia. Entonces a mí me parecería interesante que tratáramos como de hablar un poquito, y obviamente pues escucharnos acá entre todos. ¿Cómo vemos esto un poco en el señalamiento de a qué parece contribuir en nuestro entendimiento de la dimensión de lo público, en este caso, pues en la ciudad, ¿cierto? Que creo que sería como un asunto interesante. Pues si quieres comentar un poquito, Juan Manuel, y Les y las compañeras que quieran contribuir, será muy grato escucharlas. Vale, sí, no, pues es que es un asunto complejo, ¿no? Porque, digamos, sí, pues esa pregunta, como, bueno, realmente, ¿cuáles son esos aportes y esa comprensión de lo público? Porque también, digamos, en muchas de nuestras ciudades, y aquí sí no importa los contextos, por ejemplo, hay muchos fenómenos que tienden a privatizar lo público, y también para muchas personas hay un ideal de que lo público también es como eso que se ha privatizado. Recuerdo en algún momento en el que hubo una polémica porque se derribaban rejas de conjuntos cerrados porque no eran legales, por ejemplo, y la gente, claro, pues es normal, es como, pero es que es mi conjunto, yo habito allí, porque están quitando ese espacio de seguridad? Entonces, digamos, bueno, normativamente hablando es que esto es público y aquí hubo un episodio que era ilegal, ¿vale? Pero digamos, como que podría ser que hay una sensación restrictiva, o que a partir de las restricciones podemos convivir, y ahí lo público y el espacio público pues entra en un conflicto grandísimo, porque claro, pues debería ser propender más es a lo contrario, y quizá con lo contrario, con la apertura,
con la convivencia, con ese plano igualitario, pues es que realmente la convivencia sería mejor. Y bueno, eso es ahí como por un paréntesis ahí loco de lo que digo. Volviendo al tema, considero que esta perspectiva de estas formas, un aporte importante es que han dejado claro como eso, que sí hay como una ventana de uso realmente pues público de los espacios a partir de la participación y que sí, sí en algunos casos es posible llegar a como ese uso y esa apropiación, que es también algo importante, ¿no? Que desde lo convencional es más complejo apropiarse de algo que te ponen ahí a algo que tú has ayudado a poner. Entonces también puedo creer que es como una necesidad importante desde esta perspectiva que nos enseñan o nos aportan a valorar eso, como que esas restricciones y esos cerramientos y esas hostilidades que quizá son tan frecuentes, pues bueno, no siempre han de ser la solución y quizá como esa convivencia puede abrir ventanas a otras maneras o a una manera un poco más democrática de utilizar lo público. Entonces allí, digamos, punto para parte de estas intervenciones. Pero, digamos, hay otra cuestión que también yo me hago es que realmente son tan participativas o tan democráticas, porque a veces también podemos pensar que, vale, hubo una intervención en un parque de mi barrio donde se juntaron los vecinos, la acción de junta de acción La Junta de Acción comunal, Comunal. les hicieron allí unos juegos, yo qué sé. Pero realmente al ser una escala también como tan puntual y como tan autogestionada, realmente representa la visión de el resto o sí, de ese contexto completo. Claro, siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo y demás, pero también esos procesos son como tan abiertos que al ser tan abiertos también puede que no representen del todo. Pero bueno, es una dualidad que hay allí que podríamos también seguir hablando. Conversarla. Voy a compartir acá para todos un comentario, pregunta que hace Andrés Salcedo. Yo le indagaba es porque sé que él tiene problemas de conectividad, entonces voy a leer como el comentario que nos hace. Dice Andrés, tengo un comentario pregunta. Hablo desde la antropología y escuchando a Juan Manuel quería compartir una sensación que tengo y es que la idea moderna de espacio público se ha resquebrajado. Me pregunto qué piensa Juan Manuel de varias tácticas que son iniciativa de los actores. Conquista de parques o casas comunitarias por parte de las organizaciones barriales, las transgresiones a esculturas o estatuas icónicas que han sido derribadas o pintadas, el espacio público como escenario en el cual se gana la vida o incluso se habita o se circula para trabajar, caso de los rapitenderos. Yo iba a hacer aquí una nota al pie porque me parece que Andrés se vino muy, digamos, muy en buena hora, justamente en esta reflexión de lo público. Entonces yo quisiera escucharte y aprovecharía ahorita ahí como para hacer un poquito de nota sobre esa idea también de lo público. Claro. Bueno, digamos que, por ejemplo, bueno, por un lado podríamos diferenciar o, bueno, hablar como de los episodios de protesta, ¿no? Que también parte de lo público y el carácter de lo público y de las dinámicas del espacio público es la protesta y es ese carácter cambiante, ¿no? Creo que también en alguna parte yo menciono eso que tú estás en una calle y un día está la manifestación LGBTI, más, etcétera, acá en tremenda fiesta y demás, y al otro día hay una procesión religiosa y al otro día ya no hay nada, y bueno, o un día también, o tú puedes estar allí y de repente hay una protesta y ocurre algo. Entonces, digamos que, bueno, esa idea como se menciona, como de transgresión a esculturas, estatuas icónicas, demás, digamos, bueno, por un lado de la protesta, bueno, si está dentro de ese margen, pues tendrá algún tipo bueno, es un episodio puntual y tendrá que ocurrir o podrá ocurrir.
Pero digamos, cuando hay una agresión, claro que uno podría uno caer en en el pensamiento de decir, ay, que porque las personas no cuidan lo público, porque están dañando la estatua, por eso es que toca ponerle una reja, por eso es que toca tal. Yo lo que veo ahí en ese sentido también es un reclamo o el mismo origen del graffiti, cuando empezó lo rayar a las paredes, demás, pues que hay un inconformismo, pero por otro lado es eso, porque esas medidas convencionales de lo público han limitado la participación. Y entonces, lo mismo, insisto, cuando tú participas y cuando tú haces parte del proceso, no pasarían esas cosas porque eso definitivamente es tuyo y realmente lo que está afuera es de todos. Quizás es que no sé, desde las profesiones, incluso desde la arquitectura, el urbanismo, hay una mirada también que no del todo lo ha reflexionado así para que realmente lo sea en la cotidianidad, ¿verdad? Y bueno, y ya por ejemplo el uso del espacio público para el trabajo y demás, pues eso es una dinámica que ocurre en muchísimas ciudades del mundo y por ejemplo en el caso cuando estudiaba el momento de la COVID, pues algo muy fuerte fue eso, por ejemplo, que esa economía informal que no pudo continuar su labor pues porque estaba restringido el espacio público. Entonces ahí es como cuando, digamos, en ese momento que se valora como, bueno, que ahí había una apropiación o una ocupación, pero bueno, a partir de una dinámica económica informal, ¿verdad? Pero bueno, detrás de ello, ¿qué más pasa? Digamos, esa misma ocupación también es una denuncia de que hay vacíos en la gestión, en la planeación, en la situación y demás. Y también estas formas, también yo creo que uno de los aportes importantes que hacen, como mencionabas o dirigías al principio, Valentina, la idea de esta intervención era que denuncian su existencia, quiere decir que hay un vacío en la estructura de la gestión y de las ciudades. Si no existieran, yo creo que es porque todo estaría correcto, todo estaría resuelto, por así decirlo. Pero el hecho de que existan quiere decir que sí que hay vacíos y es como una manera también de denuncia. Entonces, bueno, podría ser por ahí que podemos seguirlo viendo. Yo quería ahí mencionar algo porque me parece tremendamente provocadora digamos, el comentario pregunta que hace Andrés en el sentido que pienso, por ejemplo, mucho desde el lugar que ocupamos, eh, por ejemplo, nosotros como arquitectos o algunos de nosotros que además somos profesores de arquitectura o fungimos en el ejercicio de la arquitectura. Eh, Creo que esa dimensión de lo público o de eso que hemos llamado el espacio público ha estado profundamente instalado, pienso mucho como desde la dimensión urbana, en fin, desde nuestras lógicas de la planificación, etcétera, en digamos, en una lógica tremendamente heteronómica, ¿cierto? Donde hay un Estado que regula, ¿cierto? Esa idea de lo público, ¿cierto? Entonces, esto es público, pero esta banquita es para sentarse, esto es Mm. para hacer tal cosa, aquí es para jugar de tal manera, allí es para hacer tal otra, la calle es para transitar no sé cómo, para venir en tal sentido. Y pienso mucho como la combinación de esos dos fenómenos en los que transitamos como en medio de la pandemia y digamos en Colombia con las manifestaciones sociales, pues que se ha llamado como en este tiempo más reciente de 2019-2021, el estallido social. Y es que yo creo que hay una fatiga de esa idea de de lo heteronómico, claro, digamos contestataria, pero incluso una fatiga en esa idea de eso que hemos llamado democracia, ¿cierto? Mm. Como en el ejercicio de nuestras ciudadanías. No es que esté diciendo como que todo vale, entonces como que sí salimos y entonces todo vale, entonces como es público es mío, ¿no? Yo creo que el punto que se ha vuelto como más álgido es haber salido a lo público y entender que lo público realmente no es el escenario digamos, donde todos concertamos y encontramos algo común que nos tiene muy felices, sino que creo que es el escenario donde todos salimos a aprender a compartir el disenso. Es lo que
en esos comunes donde somos tan distintos. Yo creo que, por ejemplo, en Colombia pienso mucho en lo que ha pasado en Bogotá, por ejemplo, con la caída de los héroes, ¿cierto? Del monumento a Mm, los héroes, ¿cierto? Como tan sí, identificado como un punto de sí, ciudad, y de pronto uno dice, ve, esos ya no son los héroes. O cuando uno va, pues yo soy de la ciudad de Manizales y cuando uno va a una ciudad como Pereira, entonces tenés que transitar y el ingreso a la ciudad de Pereira, pues que es nuestra, digamos, nuestra gran ciudad en el eje cafetero, entras por un viaducto que tiene el nombre de un presidente, de un expresidente de la República, ¿cierto? César Gaviria, pero en las protestas sería asesinado un estudiante y lo cuento un poquito como anecdóticamente. Hace bueno, un poco más de un mes entrábamos y mi sobrinito de 5 años me preguntó como, tía, ¿qué es esto? Y yo le dije, esto es el viaducto Lucas Villa, ¿cierto? Entonces, no sé si se perdió Creo Valentina. que se le fue un poquito Sí, como ahí la me señal parece a que mala conexión. Bueno, yo creo Valentina. que ahí volverá. Sí, de todas Sí, maneras, pues mientras ella regresa, yo creo que sí, podríamos ir también abriendo un poco más los micrófonos para los otros vale. Sí, eso participantes. te iba a sugerir. Vale. Entonces, pues no sé si quieren levantar la mano o ir abriendo sus micrófonos. Aquí ya tenemos a Ricardo que aquí, Ay, ahí digamos, está Ricardo, empezado a que levantar la mano. Entonces, Perdón, puedes encender sí. tu micrófono, Ricardo, para que nos... Ricardo ha sido compañero en la misma función de Valentina como evaluador de mi tesis. Y bueno, Ricardo, un colega muy cercano también. Muchas Ah, bueno, gracias por tu tenemos a Valentina. intervención. Valentina, te perdimos un momento. Si quieres Claro, cerrar para darle la palabra a Ricardo. muchas gracias. Ay, qué pena. Será porque dije Lucas Villa y entonces la red me oyó y me cortó. ¿Será que me emancipé y me cortó? Entonces, no, quería un poco cerrar el punto en el que yo creo de verdad que esa indagación que hace Andrés es porque yo creo que esa idea moderna de la noción de lo público, de esa democracia, ¿cierto? Instalada, esas formas de disciplinamiento, hoy nos tienen fatigados, cuestionados, y, ¿cierto? Hay digamos, estamos interpelados a repensarnos en esas lógicas de ciudadanía y creo que esto, pues, animaría como esa conversa. Gracias, Claudia. Gracias a ti, Valentina. Entonces, Ricardo, bienvenido y adelante con tu pregunta o tu Bueno, comentario. muchas gracias Juan Manuel por la invitación, por estar compartiendo este espacio. Muchas gracias también Valentina compartiendo otro espacio más para intercambiar y muchas gracias a todos por estar acá compartiendo ideas y reflexiones. Yo quería en realidad ir un poco en esta misma línea, quizás sumando algún puntito más de lo que ya Juan Manuel había presentado y bueno, y de lo que ya se está intercambiando. Creo que el espacio público como tal es un espacio vivo, es decir, es un espacio que si bien desde el sector público obviamente es como el primer agente que ordena de alguna manera lo que está pasando, también a partir de ahí es que hay movimientos y el espacio como tal, el espacio público, los espacios públicos, también a veces está bueno hablarlo de ese lugar, los espacios públicos, porque también depende un poco de dónde nos encontremos, se empieza a dar ese hábitat, ¿no? Esos habitares que se forman a partir de las comunidades locales, ¿no? Etcétera. Estos espacios son espacios de conflicto también. Es decir, el espacio público como tal es el espacio por excelencia que tenemos la ciudadanía para encontrarnos y decir lo que pensamos y lo que sentimos. No necesariamente hay que llegar al extremo, digamos, de vandalizar algo, ¿no? Que puede ser también, es posible también. Después podemos hacer una discusión de lo ético o no ético, si es adecuado o no, pero también es real y es posible. Y hay un punto que me parece muy importante, que Juan Manuel lo empieza a trabajar, sobre todo cuando habla del post-COVID, ¿no? Nosotros como sociedad no sabemos cómo vamos a seguir de alguna manera, no tenemos tan claros. Es decir,
el espacio público como tal empieza a volver a abrirse para la ciudadanía en un momento que hasta hace poco nos era prohibido precisamente por este control y orden desde la administración pública. Entonces, ¿cómo empieza a darse? O sea, ya sea por las salidas que no podíamos salir, de confinamiento, etcétera, ¿no? Eso marcó mucho como sociedad y creo que empieza a volver a tener un protagonismo muy importante y de alguna manera empieza a haber una reconducción, ¿no?, del espacio público post-pandémica, donde algunos procesos ya venían de antes y otros procesos que creo que se están fortaleciendo o ampliando aceleradamente. Y esto con Juan Manuel lo estamos trabajando en este momento, el tema de la gentrificación y la turistificación, ¿no? Por hablar de dos procesos que son caminos individuales, pero que también son complementarios. Y ciudades que empiezan a ver en estas dos lógicas, hay muchísimas acá en el contexto europeo, Barcelona, Ámsterdam, Oporto, bueno, Roma, en fin, muchas ciudades empieza a darse esta doble política y de hecho en Oporto se dio, ya hace unos años atrás, una idea de la política de la fachadización, es decir, viviendas que estaban abandonadas o en ruinas, pero se arreglan las fachadas, es decir, la construcción de una imagen ciudad para venderla como tal, ¿no? Es decir, yo le llamaría una especie de estética del derrumbamiento, es decir, la gente va a ver esa idea, ¿no?, de que se está cayendo la ciudad, pero en realidad es una forma de venderse al mundo. En esto que Juan Manuel muy bien decía, estamos en un mundo global, ¿no?, en esta uniformidad global. Y en todo este entramado, bueno, ¿dónde es que entra también la ciudadanía? Y bueno, el movimiento social organizado, es un contrapeso, yo diría, hasta necesario, frente a estos movimientos, hasta estos procesos, ¿no?, que buscan una idea de ciudad escenificada. No es una escena, no es una realidad, es una construcción hacia el afuera, ¿no? Es una idea es un artificio, ¿no? Entonces creo que como parte de un análisis de espacio público posible, y creo que esto, yo creo que se lo dije en algún momento a Juan Manuel, y estos trabajos, esta investigación de él, bueno, plantea estas acciones transformativas que marcan una idea de ciudad diferente, ¿no? Que en principio tienen que ver con esta idea de la participación, pero como bien dice Juan Manuel, hasta qué punto hay una participación real, ¿no? O también es un artificio, digamos. Es decir, porque vayan 10 personas del barrio, ¿está bien o está mal? No, hay que pensarlo de otro lugar, no tanto cantidad, pero sino qué significa eso para los habitantes, para el barrio, para la comunidad local, y bueno, y ahí el sector privado y el sector público también tienen incidencia, porque obviamente cada uno de estos agentes, actores, tienen sus intereses. Y bueno, y esto es el conflicto que hay, y bueno, que creo que va a seguir dentro de lo que es los espacios públicos. Bueno, por ahí andamos y seguimos escuchando. Gracias. Gracias a ti, Ricardo, por el comentario. Yo quisiera, aprovechando que estamos abriendo micrófonos, pues justamente para ir recogiendo algunas de las cosas que se han planteado, que también, pues, digamos, desde mi tesis doctoral como antropóloga, yo también, digamos, trabajaba sobre la planificación en ciudades de la Amazonía colombiana. Y justamente, pues, cuando presenté algunos resultados de mi trabajo, me encontraba con comentarios como lo que señalaba un poco Valentina, ¿cierto?, de personas que ejercen, digamos, la función de planificadores o de urbanistas, y cuando uno habla de una participación, digamos, activa y como intensa de la ciudadanía, entonces era como la anarquía, era como un llamado a la anarquía, ¿no? Y entonces como espantados, digamos, un poco de que la ciudadanía pues sea más consciente y más activa, digamos, en términos de la misma construcción, ¿no? Y de generar, digamos, estos procesos. Y claro, es un proceso, ¿cierto? Porque efectivamente, como lo estaban señalando y lo acaba de decir también Ricardo, claro, el hecho de que lo hagan pequeños grupos no quiere decir que necesariamente sea muy representativo, pero sí empieza a ser una invitación y, digamos, una forma de apertura a que se vaya generando ese proceso, no solamente, digamos, autónomo, ¿cierto?, de esa autogestión, sino también, como lo decía Juan Manuel en algún momento, es cómo generamos procesos de articulación, ¿cierto? Lo que también mencionaba Valentina, cómo construimos desde el disenso,
¿no? Porque efectivamente pues todos no vamos a estar de acuerdo, digamos, en muchas cosas. Lo pensaba cuando mostró el ejemplo Juan Manuel del parking, ¿cierto? Como el que está en el vehículo, pues le cuesta mucho trabajo, digamos, como soltarse y salir del vehículo, ¿cierto? Pero también en muchos casos es peatón y cuando le toca ejercer, digamos, como peatón, pues obviamente seguramente su visión es muy distinta. Entonces, ahí hay como en esas formas tal vez de experimentación, hay unas cuestiones, digamos, a reflexionar muy, pues que tendrían o podrían ser, digamos, muy potentes, que llevarían pues a unas reflexiones más amplias, ¿no? Sobre todo ahorita que se está pensando en pues la necesidad de cambiar, por ejemplo, las formas de movilizarse, ¿no? Y toda esta discusión que hay con respecto digamos, a la energía que requieren pues todos estos medios de transporte en las ciudades, entre otras cosas, bueno, los tiempos, en fin, y lo que dice también, digamos, Ricardo, es como, no se piensa muchas veces, es como en la habitabilidad, ¿cierto? No como que se piensa muy, digamos, en la turistificación, en esa gentrificación, en, digamos, una cuestión como, digamos, porque pues claro, pueden haber otras formas económicas, pero digamos que esta es como una muy particular, ¿cierto? Una visión muy particular de cómo, digamos, apostarle a un cierto tipo de economía, pues que tampoco genera ninguna habitabilidad y tampoco responde muchas veces a las necesidades y capacidades también y demás, pues que tendrían cada uno de los lugares. Y pues me parece también muy interesante en ese sentido retomar esta idea de la identidad de los lugares, ¿cierto? Como esa homogenización que efectivamente se ha dado en muchas de las prácticas del urbanismo, ¿cierto? A nivel mundial, pues efectivamente no necesariamente responden a dinámicas particulares en ciertos contextos y pues hay ahí, digamos, todavía mucho que profundizar en términos de poder como plantearnos, ¿no? En diferentes contextos, cómo es que podemos hacer otras cosas, cómo es que podemos pensar otras ciudades, ¿no? Otras formas. Lo pensaba yo mucho precisamente y lo sigo reflexionando mucho con respecto, por ejemplo, a estas ciudades amazónicas, que es como un poco donde yo me he estado ubicando en mis investigaciones más recientes. Y pues desde ahí, claro, hay muchos replanteamientos y muchas preguntas, digamos, sobre cómo ir generando otras dinámicas eh, que efectivamente tienen que ir como en esta, digamos, en lo que sea como Juan Manuel, lo recojo como pensando en que tiene que ir siendo multiescalar, ¿cierto? A veces parece muy puntual, pero al final tiene que como irse viendo reflejado de manera un poco más multiescalar en cierta medida. Entonces, bueno, ha sido muy provocador, muy interesante y yo ya entonces quisiera volver a darles la palabra si hay alguien más con algunas preguntas o si Valentina, tú querías complementar algo más también. Muchas gracias, Claudia. Pues yo veo unas reacciones acá en el chat. Si están de acuerdo, voy a como a recogerla. Acá dice Andrés. Como reacción al comentario de Valentina, creo que el espacio público como símbolo de valores como el heroísmo, el carácter decorativo de lo público, el patriarcalismo, la obediencia, la igualdad y lo neutro del espacio público está cambiando a ser el espacio del disenso, de expresar rabia, graffiti, por ejemplo, del disenso, como decías. A mí me parece fantástica como la reflexión pues que nos sugiere Andrés y el comentario que hacía ahorita Ricardo, porque yo creo que nos hemos dejado encantar, ¿cierto? Como de las formas de disciplinamiento, o sea, somos muy disciplinados en atender esas lógicas. Por ejemplo, como mencionábamos ahora, los cerrados y muchas veces digamos, los gobiernos locales dicen, claro, no vamos a defender el espacio público, sí, los puntos cerrados. Y yo pienso que a las formas de administración más dominantes les resulta fantástico que la gente quiera vivir en conjuntos cerrados. Nos mantienen en el gueto, ¿cierto? Nos dan, digamos que nos facilitan unas formas de vida en las que estamos contentos allá adentro sin relacionarnos con los demás. Y cuando esos muros se derrumban o cuando salimos a confrontarnos en lo público,
nos damos cuenta que el agenciamiento de ese ejercicio de ciudadanía queda en manos nuestras. Y yo creo que estamos sorprendidos, de alguna manera, inquietos de ver cómo lo gestionamos. Y bueno, y seguramente pues esto va a provocar otras conversaciones en otros momentos. Miguel, hoy Miguel nos dijo unos temitas largos. No sé si Miguel los quieras exponer acá. Eh, pues aprovechando que estás pues como por acá, Miguel, o si hacemos lectura de tus comentarios. ¿Qué dice Miguel? Creo que Yo mejor creo que leo. mí. Sí, dale, si quieres, voy a leer por acá. Si lees, lo agradezco, listo. Dice, hola, buenos días, estimados colegas. Gracias por la conversación y la exposición de Juan Manuel y los comentarios de Valentina. Quisiera poner en debate tres asuntos. El primero, en la exposición me queda la sensación de que lo táctico adquiere legitimidad en la medida que lo estratégico lo institucionaliza. Sin embargo, lo táctico es una dimensión que vive en sí misma y no requiere de legitimación de lo estratégico. Ese pues es una que seguramente Juan Manuel nos la precisará. Dos, siguiendo el llamado del profesor Salcedo, encuentro que la noción del espacio público no debe darse por sentado, pues como ha dicho el profesor Delgado, es una noción vinculada con unas ideologías muy específicas articuladas a la privatización y a la higienización de las calles. El espacio público en este sentido va en contravía de las personas que no se vinculan con las ciudadanías bien pensantes, a saber, las trabajadoras sexuales, los venteros informales, las personas inmigrantes. En fin, esas, entre comillas, otras personas, cierro comillas, que en todo caso consiguen hacerse un lugar de existencia en esas calles que buscan negarlas. Y seguramente, pues eso abrirá otros espacios en este y en otros momentos. Y por último, me gustaría saber qué consideraciones nos pueden ofrecer Juan Manuel y Valentina sobre esa paradoja que Richard Sennett viene señalando desde hace varios años sobre la imposibilidad de diseñar espacios públicos vivos y apropiados, pues según él, esa vitalidad urbana no se diseña, es algo que simplemente ocurre. Nos dejó tarea para el postdoc de todos, el profesor Miguel incluyéndolo. Bueno, Entonces, bueno, yo creo, Juan, que si puedes vale, avanzar yo en bueno, esos voy a puntos, centrarme ahí ayúdanos. como en el primer punto. Sí, digamos que, a ver, es que el espacio público, bueno, algo ahí bien paradójico, como se menciona, bueno, es como lo de mostrar, ¿no? Ahí que hablábamos como es como la fachada de la ciudad. Y desde ese punto de vista, a las administraciones les conviene mucho la intervención de lo público desde muchos factores, porque es sencillo, o sea, no es algo que requiera una intervención exagerada como un proyecto arquitectónico, ¿sí? Desde un punto de vista de la edificabilidad y demás. Entonces lo público es algo más ligero, más rápido y que se muestra. Entonces, digamos, muchos sellos también de las administraciones son como los espacios públicos que hacen. Y claro, digamos que es complejo. Por ejemplo, acá en Valencia, digamos que hubo un momento en que un partido estaba gobernando y digamos no estaba como muy de acuerdo desde estas perspectivas y hay un proyecto acá muy interesante que son unos huertos en un barrio, en Benimaclet, que justo es como el límite norte de la ciudad y aquí Valencia todo está rodeado de la huerta, ¿cierto? Es como es uno de los patrimonios de Valencia, la huerta, tenerla aquí justo al lado de la ciudad. Y en Benimaclet queda un espacio por desarrollar, bueno, acá que hubo un momento de especulación inmobiliaria muy fuerte y que fue parte de la crisis económica mundial del 2008, no se alcanzó a terminar ese desarrollo urbano y da justo con la huerta en la parte norte. Entonces los vecinos de allí empezaron a apropiarse de esa zona para cultivar y seguir haciendo la dinámica de la huerta, porque sentían que ese proyecto inicial estaba como quitando esa memoria de la huerta. Y claro, los dueños de eso eran unos bancos y entonces que no, la protesta, tales, les desalojaban, volvían a volver, tales, y así, eso fue una cosa como de 10 años. Y luego con el cambio de gobierno,
el gobierno de oposición sí que apoyaba bastante a estos movimientos. Y hubo cambio de gobierno para el otro lado, pero a veces puede dar la sensación de que ese gobierno como que, bueno, pues yo los apoyé, pero pues como eso está ahí, pues ya estoy yo acá, pues ya no me interesa tanto y adiós. Pero bueno, digamos que el movimiento ciudadano ha seguido muy fuerte, incluso el ayuntamiento, bueno, finalmente se ha involucrado allí y ellos han logrado ya tener una propiedad ya de esos espacios y la dinámica del cultivo ya está ahí totalmente institucionalizada y desde el punto de vista urbano a mí me parece sensacional porque lograron como una transición entre eso urbano, la transición y luego llega otra vez la huerta. Entonces, bueno, es un proyecto muy bonito y muy interesante para verlo ahí. A lo que va es que, claro, la administración o lo público, cuando intenta como institucionalizar estas formas, pues ahí se generan distintos conflictos. Y es complicado porque justamente como menciona Miguel, es que lo táctico no necesita que lo legitimice o que sí, que se corrobore a través de una estrategia o demás, porque precisamente por eso es táctico, es espontáneo, es efímero, es como Ricardo también decía, está vivo, porque está como muy del lado de las personas. Entonces, digamos que tratar de gobernar o tratar de organizar eso en una estructura convencional es complicado y es complejo. Y muchos gobiernos sí que lo han hecho y muchas administraciones, porque ahora lo táctico suena muchísimo. Entonces vemos, no, que el urbanismo táctico en no sé dónde, entonces claro que te pintan ahí la calle, te ponen un par de bancas, tales, y hay mucho conflicto en torno a eso y muchos vecinos que dicen, oye, me estás quitando mis plazas de aparcamiento, yo aquí no necesito eso. Pero claro, como es lo de mostrar, o claro, es lo que hay, o incluso puede que esté cayendo a una tendencia, como ha pasado con muchas cosas, como por ejemplo cuando estuvo de tendencia tener, bueno, y todavía lo está, tener al arquitecto superstar que me pone mi edificio, su edificio en mi ciudad, ¿cierto? El efecto Guggenheim cuando llegó Frank Gehry a Bilbao y puso su museo y revitalizó la ciudad. Eso se logró porque era Bilbao y tenía unas condiciones, pero en otras de pronto llegó otro a otra ciudad y no fue así. El hecho de que tú tengas una firma de marca no quiere decir que va a pasar lo mismo. Esa tendencia, bueno, era muy cara y en algún momento muchas ciudades se la podían permitir. Hoy en día de pronto ya no es igual. Pero pueda que, digamos, lo táctico también caiga en eso y las administraciones lo están utilizando mucho. Por ejemplo, acá Valencia ha tenido una historial muy importante de avance en este tipo de formas. Y quizá me puedo dar cuenta que puede que esté pasando también eso con fines políticos, fines de propaganda, y no solamente desde lo público, también lo privado. Hay empresas que también les conviene y hacen eso y ponen su sello, su logo. Bueno, también no está mal. Hay veces que, claro, lo privado se interviene en los procesos para lograr llevar a cabo los proyectos, pero bueno, es un asunto muy complejo. La administración sí que tiene que estar. Yo creo que vuelvo a reiterar que sí, porque es que hay un permiso, hay una ley, y eso funciona en cierta medida. Y finalmente es como ceder el espacio para. Y el que cede, pues es el poder, y el poder, pues es la administración. Entonces en algún punto sí que tiene que estar. Pero como la iniciativa como tal original, yo creo que es mucho más valiosa y es mucho más significativa desde la dimensión de las personas y la iniciativa de las personas. Hay veces que esos proyectos se quedan solos, hay unas iniciativas muy interesantes, pero pues mueren porque no hay quien le interese apoyarlo, patrocinarlo, una fundación, quedan solos y mueren ahí en el camino. Entonces, bueno, es un asunto complejo, pero lo que digo, yo creo que tiene mucho más relevancia y es más significativo para la identidad de la ciudad, la apropiación del espacio público, el uso del espacio público, el significado que le damos cuando somos nosotros los que estamos ahí interviniendo, pero por nuestra cuenta y por eh, nuestras iniciativas, porque solamente las personas son las que conocen los problemas de sus barrios, de sus calles, de su esquina, sus dinámicas. Y esas imposiciones desde lo público, usando estas formas, pues tiene bastante conflicto en ese sentido. Entonces, bueno, creo que ahí abordaría como ese punto uno. No sé si Valentina quieres hablar sobre el punto dos o, bueno, o si se abre a
alguna otra intervención. Pues digamos, a mí me parece que el tema que está sugiriendo Miguel, digamos con ese segundo punto, cuando menciona que lo público, pues digamos, no se puede dar por sentado, es porque de verdad creo que al menos en este momento, como insisto, mencionaba Andrés, que me pareció muy clave, esa idea, digamos, moderna del espacio público, pues entró en crisis, ¿cierto? Entonces probablemente estemos en unos puntos de tratar de entendernos como en esta nueva dimensión de la vida en ciudad. Y lo digo como para tratar de llegar a ese punto cuando Miguel dice que le gustaría saber que frente a esa paradoja de diseñar o no el espacio público que sugiere Zenet cuando, digamos, esa vitalidad se sucede u ocurre. Yo me he preguntado como varias cosas como arquitecta. Usualmente quienes hacen desarrollos inmobiliarios pues tienen que ceder una porción del suelo para desarrollar, valga la redundancia, o espacio público o infraestructura, pues que la ciudad tendrá que incorporar, pues justamente para cargar de sentido la existencia, entonces, sobre todo de esos proyectos de vivienda, ¿cierto? Entonces hay desarrollos de vivienda, entonces se supone que ceden una porción de suelo, que casi siempre ceden la más inaccesible, la más precaria, la más residual, la de menos sentido para las prácticas de la vida urbana. Yo creo que cuando la gente de pronto viene y se toma una esquinita y pone la huerta o el parque que antes se usaba porque estaban los jueguitos infantiles y ahora han empezado a llevar otras cosas o a practicar otras dinámicas es porque yo sí creo que la gente ha venido resistiendo. O sea, yo creo que hay personas que resisten a esa idea de la contención, ¿cierto? En la que estábamos o a la que estábamos tan acostumbrados propia de esa modernidad arquitectónica. Usted reside allá en el espacio, usted va y se traslada y trabaja, usted va y se recrea en otra parte y de pronto, pues digamos que la vida no es así, ¿cierto? En la vida uno trabaja y se recrea y sale y camina y yo creo que la ciudad ha ido de alguna manera resistiendo a eso y nos hemos dado cuenta que eso está un poco, digamos, imbricado, que nuestras relaciones se imbrican, pero sí pienso que cuando nos confrontamos a eso como arquitectos, pues a los arquitectos nos ha gustado más históricamente pensar el espacio vacío y vaciado de personas, ¿cierto? Lo pensamos más sin nadie. Venga, yo diseño, ¿cierto? La superficie dura, la culata, pero nunca el alguien en función de sus habitares. Entonces, creo que estamos muy cuestionados como disciplina, muy cuestionados como profesión, muy cuestionados como quienes nos ejercitamos en esa proyectación de la ciudad y lo emergente nos está de alguna manera en las maneras en las que hemos disciplinado la urbe. Entonces yo no sé si no llega pues como al punto extremo donde eso simplemente ocurre, creo que lo que señalaba Ricardo ahora era clave. Habría que entender cómo lo hacemos y seguramente habría que tratar de hacer unos, como dice Rancière, unos compartos de lo sensible en el disenso. Pero habría que entender qué es disenso, ¿cierto? O sea, yo sí creo que tenemos que reconocer que disentimos, que la democracia no es esa cosa en la que todos estamos felices y contentos, yendo todos para un mismo lado. Entonces, yo creo que sí, como profesión estamos bastante increpados y a mí me parece que cada bien que nos increpen en este quehacer del oficio para que aprendamos a que entonces no se recibe el residuo, no se recibe lo mínimo, probablemente el conjunto cerrado hay que cuestionar, hay que pensar otras maneras de retejer la vida como urbana a partir del espacio. Es como mi consideración. No sé si alguien quisiera hacer alguna mención adicional, porque creo que atendiendo un poco nuestra dinámica temporal, ya pues estamos como en nuestro cierre, casi que entraríamos un poco a pensar
como en lo que nos retan, ¿cierto? Este tipo de reflexiones como la que nos sugiere Juan Manuel hoy, es decir, cómo lo pensamos, cómo nos apropiamos, incluso cómo hacemos aprendizajes, pues cómo aprendemos y aprendemos esas dinámicas de lo, digamos, de lo público que estaba señalando acá, incluso Juan Manuel, cómo las visibiliza, ¿cierto? ¿A qué nos reta digamos, toda esta investigación que tú has hecho para entender un poco también nuestro, digamos, como nuestro camino, ¿cierto? Entonces, insisto, no sé si alguno de los colegas o las colegas quiere intervenir, o Juan Manuel, pues tal vez un poco como en esos asuntos que vuelven una suerte de corolario de cierre Ujú. de nuestro quehacer. Vamos a avanzar. Vale, sí, no, digamos que ahí apoyando lo que decías, yo creo que también como profesión tenemos que revisar muy bien porque yo recuerdo, y bueno, hacía una crítica siempre que nomás en el libro típico de arquitectura, la ilustración arquitectónica tiende a poner el edificio como una escultura. Entonces se ve lindo porque está limpio y entonces es la foto del hospital tal, nadie, cero, los espacios ahí todos vacíos. El colegio tal, el patio del colegio vacío. No sé, es una tendencia rarísima y eso es como parte de esa estetización que le hemos dado desde la disciplina a cómo ver los espacios. Entonces eso es un aspecto también ahí como bastante complejo y también porque siempre lo público es como lo residual, ¿no? Entonces es como desde lo normativo es lo que compensa el área de construcción, entonces me quedo el sobrante, esa área de sesión, pongo ahí ya, un andén, no sé. Entonces, desde la profesión pues desde la arquitectura, bueno, yo que soy arquitecto, también me uno a esa moción. Y también desde la academia, yo creo que la academia es un fuerte medio que podemos utilizar desde la investigación, desde la docencia, para fomentar la pedagogía, pues sobre estos temas, ¿no? También, porque es necesario también como divulgar más y comprender como estas formas pues bueno, lo que hemos hablado, porque sí, muchas veces en el caso de lo táctico, que claro, como que lo ves con esa materialidad efímera, que tú ves que no tiene la misma calidad que tiene un espacio público, pues ya terminado, por así llamarlo. Entonces, claro, la ciudadanía dice, oye, pero esto es más barato, ¿en qué se está interviniendo mis impuestos? ¿Por qué es esto? ¿No? Entonces, no, es que esto es parte de una evolución, vamos a experimentar. Son aspectos complejos que no son tan fáciles de abordar, pero hay una misión de pedagogía desde ese sentido y creo que la academia en parte es responsable acercarse a la ciudadanía, a las administraciones y a las entidades encargadas del diseño de las ciudades. Entonces eso es importante, programas, planes pedagógicos y demás que continuemos con esto. Eh, y no sé, también cómo plantear un poco en cuanto a los retos, pues los límites que hay entre lo público y lo privado, ¿no? Porque pues también en esa diferenciación tan marcada, como mencionábamos con el caso de los conjuntos cerrados, por ejemplo, como ese modelo de ciudad tan zonificada que todavía es muy persistente, que todavía se vende como aislamiento, que estar aislado es lo mejor, quizá que ese centro está tan denso y ese centro se está maquetizando para otras cosas como el turismo, entonces ya como que el habitar está fuera y esa burbuja exterior es como lo deseado. Yo creo que en ese sentido pues también hay que ver esos límites, ¿no? Porque en cuanto más se acerquen esas dos dimensiones, pues creo que tendremos mayores resultados deseados en cuanto a cómo entendamos y nos apropiemos de lo público. Pues ahí son como dos retos importantes, la pedagogía, la enseñanza, el desarrollo de esto como materia de investigación y como una componente de estudio. Y por otro lado, pues una misión del cómo no, pero bueno, como por lo menos ser conscientes de que hay que hacer mayores cercanías entre lo público y lo privado para tener avances en la identidad.
Sí, yo quería hacer un comentario así como muy breve porque escuchando justamente lo que están diciendo sobre el replanteamiento, digamos, o ese cuestionamiento digamos, a la arquitectura y a otras disciplinas, en algún momento hacíamos una reflexión precisamente con colegas arquitectos sobre el tema precisamente de que muchas veces la arquitectura se ve como una cuestión más artística, ¿no? Todos quieren hacer como una gran obra, una cosa, digamos, que sea como de mucho reconocimiento, que además estéticamente pues tenga, digamos, unas características, digamos, de lo llamativo, como de lo que se puede mostrar, ¿no? Como una especie de cosa muy magna, ¿no? Y lo difícil que era precisamente en procesos, por ejemplo, de rehabilitación, pues gente que le apueste, digamos, más a estos otros procesos de lo que hay sobre lo que está construido o más o menos construido en muchos casos, ¿cierto? Que ocurre mucho en nuestras ciudades latinoamericanas. Y pues bueno, como esas dificultades de querer, digamos, asumir también un poco como ese compromiso con ese estado de las ciudades y de trabajar, digamos, en ese tipo, digamos, de condiciones. Entonces me recordaba un poco eso. Tenemos una última manito levantada, le vamos a dar la palabra breve a Ricardo Gómez, creo que es Ricardo Gómez quien levantó la mano y sería nuestra última pregunta. Entonces, Ricardo, adelante. Hola, no sé si me escuchan ahí. Hola, hola. Estamos escuchando. Eh, ok, dale. No, pues primero que todo, mil disculpas. Estoy por acá en Puerto Boyacá, por acá un municipio aquí de Boyacá, contra el río Magdalena, precisamente aquí en las ciudades intermedias, en un proceso de paz con unas comunidades rurales. Entonces estaba por allá arriba, no había señal, pero aproveché que vamos aquí al pueblo a revisar unas cosas y me puede conectar un ratito. Juan Manuel, pues celebrando mucho primero la red, o sea, me alegra mucho, yo soy antropólogo, pues me alegra mucho escuchar reflexiones sobre las ciudades con lo que la red nos permite. Alexa, Claudia Alexandra, pues muchas gracias también por la posibilidad de reunirnos acá y escuchar estas revisiones. A mí me encanta mucho esa mirada también sobre el espacio público y la manera en que has venido articulando esta lectura de, digamos, un poco más arquitectónica, pero desde el diseño también y el significado social, digamos, de las prácticas de la gente. Estas discusiones sobre lo público y lo privado me parece que están a la orden del día, pues porque finalmente hay una construcción de base de la gente. Yo a veces extraño un poquito eso, extraño un poquito como el sentir de la gente sobre eso que uno está investigando. Y sin embargo, lo que escucho cuando tú hablas es una visión muy sensible, una visión de involucrar a la gente en esta percepción de la comunidad, del espacio. Y claro, o sea, aquí pues en Colombia, pues con unos procesos de la paz total, de unos fuertes cambios a nivel local, de las juntas de acción local, de las comunidades que están levantando después del paramilitarismo, después del proceso de la violencia que acompaña a nuestro país. Entonces, pues me parece muy interesante, digamos, como esta reflexión de Juan Manuel, Valentina y Ricardo, que es un trabajo también de equipo, a veces uno de su trabajo, pero qué bueno ese acompañamiento, esa dirección. Juan Manuel, te agradezco mucho el espacio, de verdad. Lamento no haber estado un poquito antes, pero bueno, aquí lo que he podido acompañar. Muchas gracias, Valentina, Ricardo, Juan Manuel, por supuesto, y Alexandra, Claudia, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, pues como ya lo decía Valentina y lo hemos dicho, pues estamos un poco hacia el final, hacia el cierre ya de esta sesión. No sé si brevemente quieren Valentina y Juan Manuel hacer un último comentario. No, yo quería, bueno, amigue, Ricardo que acaba de intervenir, que muchas gracias por su comentario y sí que a veces, bueno, eso se vuelve un trabajo en equipo, ¿no? Que Valentina llegó con su rol de evaluadora, Ricardo Klein también llegó con su rol de evaluador y bueno, uno aquí del otro lado en el momento de la defensa y demás, pero mira, se crean unas redes muy interesantes y muy pertinentes para continuar desarrollando el tema. Y, y bueno, agradezco mucho los comentarios, hay muchas personas agradeciendo, felicitando. Me hace sentir muy bien que con lo que uno logra investigar y transmitir, pues
que sí sea de utilidad y bueno, más que eso, que sea pertinente para distintas posturas, sobre todo que la red Antropo, pues tenemos como esa estructura desde la antropología y demás, pero bueno, esto se vuelve intradisciplinar y que escale más allá y pues por mí agradecido que llegue hasta donde tenga que seguir llegando. Oh, yo también, pues muy agradecida. Creo que estos espacios son muy robustos porque de verdad que nos cuestionan como reiteradamente el propósito de nuestro quehacer. Probablemente porque muchos de nosotros, voy a decir esto, aunque seamos arquitectos, nos gusta más ser, cierto, yo diría como hacedores del oficio en pro del servicio, digamos que puede permitir modelar el mundo artificializado a través de la arquitectura, ¿cierto? Entonces, de verdad que mil gracias, Claudia, colegas, a quienes, insisto, pues nos abrieron las puertas para llegar a esta red, el profesor Edu, el profesor Miguel, porque pues seguramente vamos a tener muchas ganas de prevalecer. Así es que muchas gracias por todo. Muy Bueno, pues gracias. agradecemos muchísimo a Juan Manuel nuevamente por su presentación, a Valentina por aceptar hacer como los comentarios y acompañar esta conversa. Agradecemos muchísimo también a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Queremos decirles que próximamente seguiremos con más actividades para las personas que han diligenciado el formulario que les estuvimos enviando a través del chat, pues a través de los correos electrónicos les compartiremos más información. En el mes de junio tendremos la presentación del libro del profesor Oscar Iván Salazar, que también, digamos, surge a partir de su tesis doctoral y próximamente pues les estaremos enviando como los detalles de esa actividad. Agradecemos muchísimo al CIESAS Occidente de México, que es quien nos ha colaborado para tener el enlace de conexión el día de hoy y a todas las instituciones que apoyan la red antropourbana eh, con, pues, digamos, con todos los colegas que están asociados a nuestra red y pues desearles un feliz día a todos y todas donde se encuentren en estos momentos. Y pues como les decíamos, estamos abiertos a que nos sigan también a través de nuestro Facebook. Allí siempre estamos publicando. Esperamos irles contando un poco más sobre las publicaciones que muy seguramente Juan Manuel, por ejemplo, estará realizando o ha realizado también recientemente sobre este trabajo para compartir más informaciones sobre pues estas temáticas que nos convocan, que nos han, digamos, que nos interpelan, como decía Valentina, y pues para seguir, digamos, construyendo un poco más desde, pues tanto desde lo académico, también, digamos, desde otras perspectivas, ¿no? Porque esperamos que esto también de alguna manera vaya involucrando más personas, ¿cierto? No solamente, digamos, en una visión netamente, digamos, universitaria o académica. Entonces, pues vamos a dar ya por cerrada esta sesión. Próximamente este video también estará disponible en nuestro canal de YouTube. Entonces esperamos que pues se pueda seguir compartiendo con otras personas que tal vez hoy no pudieron acompañarnos. Así que nuevamente les deseamos un feliz día y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto. Mil gracias. Saludos desde Valencia.